Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos otra maquicharla, estos videos donde por mientras nos maquillamos juntos hablamos de algún tema interesante relacionado con las redes sociales o con la comunidad de belleza, la sociedad en general, y creo que en esta ocasión el tema combina todo, o sea, es como un fenómeno que está sucediendo a nivel sociedad que creo que es muy digno de que hablemos y sobre todo porque involucra muchísimas farsas y mentiras de parte de muchos influencers, que es mostrar tu riqueza en las redes sociales. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que a pesar de la pandemia, los problemas no solamente de salud, sino también económicos que estamos viviendo, pues la mayoría de los seres humanos a nivel mundial, esto sigue presente, como mostrar tu dinero, que usas marcas, coches de lujo, y esto también atrae seguidores y mucho éxito en las redes sociales, que muchas personas que aunque no les alcance, pues al menos lo aparentan como que tienen demasiado estatus económico, etcétera. Y como les digo, vamos a estar hablando de todo eso, mostrando qué partes nos pueden estar engañando y sobre todo creo que está bien hablar de esto y dejar de normalizar el estar endeudados por comprar lujo. Espero les guste el video. Les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook igual como Makicienta y podemos seguir hablando de esto en el grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Como siempre les dejo los productos utilizados en la cajita de información por si le quieren echar un vistazo, y como todas las maquicharlas me encantaría que fuera eso, una charla, que ustedes también me dejen sus opiniones abajo, que eso pues como siempre les digo enriquece demasiado estos videos. Y creo que casi todos los que están viendo este video de edad adulta o incluso todos los millennials, la mayoría podrán identificarse con que de niños nosotros no sabíamos prácticamente de marcas. Sí se sonaban algunas de tenis, que tenis Jordan y eso recuerdo, pero no para nada al nivel que ahora los niños están como tan involucrados con las marcas, que es lo que les piden a sus papás, que compran ropa Gucci, Balenciaga, Burberry, Dolce & Gabbana, etcétera, que me sorprende cuando veo a niños interesados en este tipo de temas, y obviamente es una consecuencia de la normalización que les digo que se está viendo de las marcas de lujo y el mostrar tu riqueza en las redes sociales, que de hecho no es secreto para nadie el que la mayoría de los cibernautas, o al menos las personas que están más tiempo en las redes sociales, pues son las generaciones más jóvenes, adolescentes, incluso niños. Y la normalización de este tipo de videos de me gasto 10,000 o 20,000 dólares o incluso más en un día, ¿cómo me lo gasto? O entro a fulana tienda y me compro todo, y este tipo de cosas donde se celebra el estar compre y compre, o se llega a ser como aspiracional el tener tanto dinero para despilfarrar, es lo que está trayendo. Por ejemplo, youtubers como Logan Paul o este tipo de youtubers que empezaron desde hace mucho y ahorita tienen millones y millones de vistas en sus videos. Ellos empezaron con contenido muy diferente, como más retos, no tanto relacionado al consumismo como lo es hoy, y fueron creando su riqueza gracias al éxito que iban teniendo en la plataforma y eso. Pero los videos que ellos subían, para empezar, no venían de familias así súper acaudaladas, simplemente eran personas, se puede decir, comunes, que buscaban entretenerse y hacer un hobby en las redes sociales, pero pues esto se convirtió en su trabajo y les dio muchísimo dinero, lo cual pues creo que está bien. Pero el punto al que quiero llegar es cómo ha evolucionado lo que funciona en cuanto a videos así súper virales, que siempre es como el escándalo en cuanto al consumismo. Vean, le regalo a mi novia un carro de más de 100,000 dólares, ese tipo de cosas, y como les digo es lo que aspiran muchos niños, como que es lo que les entretiene y lo que quisieran llegar a tener. Pero eso tampoco quita que a los adultos nos influya de cierta forma el estar viendo esto. También se ha hecho como muy común el hacer hauls de lujo, de vean unboxing de bolsas de diseñador, de zapatos, ropa, etcétera. Y aunque como personas maduras o a lo mejor adolescentes ya un tanto más grandecitos,
digamos, no, es que es solamente entretenimiento, o me gusta ver lo que no puedo comprar, como es el chiste que muchos usamos en los comentarios de YouTube en este tipo de videos. Aún así siento que muy en nuestro subconsciente estamos, como les digo, normalizando el comprar este tipo de cosas y también el desearlas y aspirar a tenerlas. Y para nada es que yo estoy en contra de luchar por nuestros sueños y comprarnos y darnos nuestros lujitos y gustitos, pero esto ya se ha convertido en una cultura que de hecho hasta tiene nombre, se llama cultura flex o flex culture, que está llevando a todo esto a un súper exceso. De hecho, hay una reflexión que les quiero leer. El autor es desconocido, pero encontré esta reflexión en varios posts que dice: vivimos en un mundo donde el estatus está definido por usar logos, incluso a veces aunque no sean originales. También manejar coches deportivos, escuchar con los AirPods y poder pagar el último lanzamiento de tenis. La cultura flex tiene a la clase media viviendo cheque a cheque. O sea que las personas ni siquiera ahorran ni nada por estar comprando este tipo de cosas que yo creo que ni siquiera los hace felices. Porque esto de las cosas materiales nos da como una felicidad instantánea. Pero al ratito esto nuevo, aunque muy diseñador o lo que ustedes quieran que sea, lo dejamos de apreciar como tal, o tal vez lo normalizamos y ya queremos como el siguiente lanzamiento, lo siguiente que está de moda, la siguiente bolsa o este tipo de cosas. Como les digo, esto atrae muchos seguidores en las redes sociales, te vuelves famoso de la noche a la mañana simplemente por ahí andar enseñando que tienes dinero. De hecho, hay un chico que me pareció súper interesante, hizo un experimento social. Él es un blogger de Londres y se le ocurrió nada más para ver qué pasaba el fingir que así tenía un montón de dinero, el hacerse pasar como por el gran millonario. Y por ejemplo, esta foto que con un poco de edición pasó de estar en un sillón X a un jet privado, obviamente esto con Photoshop y uso de este tipo de aplicaciones. Y la subió a Instagram pues para engañar a la gente y que creyeran que en realidad sí estaba en un jet privado ahí en el cielo. Y dice que recibió 1000 likes en solamente 7 segundos, algo que nunca le había pasado. Sus fotos no recibían para nada esa cantidad de likes. También en diciembre del 2019 estuvo subiendo una foto, se puede decir normal, con ropa bonita, pero pues no se ven marcas ni nada. Y recibió 2234 likes en esa ocasión, ¿no? Pero recientemente la editó y se puso un montón de bolsas como que se había salido de la tienda Louis Vuitton. Y nada más por eso recibió más de 12,000 likes. O sea que 10,000 personas más le dieron like simplemente por las bolsas de una marca de diseñador. De hecho, él estuvo documentando esto. Les voy a dejar el link abajo de un video de YouTube que grabó donde se va a tomar las fotos y cómo las edita y eso, porque hay hasta tutoriales para las personas que quieren hacer esto. Tutoriales que dicen cómo parecer que estás en una isla paradisíaca y así, simplemente tomándote fotos desde tu casa, porque pues te enseñan con diferentes aplicaciones. O también hay lugares donde te pueden rentar un coche de lujo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, un coche así súper de lujo por 1 o 2 horas para tomarte fotos y parecer pues que es tu carro, que de hecho en TikTok también se hizo súper popular el presumir pacas de dinero, joyas, relojes y eso. Pero como les digo, muchas veces esto no es verdad. Y hasta hay una influencer, ella se llama Anna Delvey, que fue a la cárcel en Nueva York por haber estafado a hoteles, lugares así donde rentan jets privados, restaurantes, todo porque ella se hizo pasar por una heredera alemana pues muy rica, pero en realidad era una indocumentada rusa. Y pues compró un montón de seguidores en las redes sociales y pedía a los restaurantes que pues por ser la influencer así
la rica y eso, pues que le dieran cosas gratis, y lo peor es que le daban las cosas gratis y las mejores bebidas en los hoteles, se acababan los frigobares y eso en las habitaciones más caras y así, pero pues todo esto era con una identificación falsa y pues la acusaron por suplantación de identidad y por haber estafado como tal a estos negocios y le dieron 4 años de prisión. El abogado que estaba defendiéndola pues en su caso habló obviamente a su favor y dijo: tenemos que aceptar que Ana es una como consecuencia de la sociedad, que no es completamente culpa de ella, sino que ella simplemente tomó la oportunidad y que todos llevamos una Ana Delvey dentro. Y la verdad es que no está del todo en lo incorrecto, porque, o sea, sí, a todos nos gusta pues la buena vida, las comodidades, y también cuando creemos o hacemos creer a las personas, ya sea que sea verdad o no, que tenemos una buena vida, lujos, que podemos viajar, comprar cosas en las redes sociales, nos hace sentir bien, tanto por los comentarios, los likes, los seguidores, como también pues sentir que estamos a lo mejor siendo exitosos, alcanzando nuestros sueños, o como dice el dicho, fíngelo hasta que sea una realidad, como fake it till you make it. Y pues al menos si no es verdad, el ver nuestro perfil con lujos nos hace sentir bien, y también a las personas que seguimos este tipo de influencers, de personas, pues nos da inspiración que ellos sean exitosos. O sea, nadie quiere seguir a una persona fracasada, a alguien que no te inspire lo que está haciendo. O sea, sí son como hashtag goals, así como yo quisiera tener eso y por eso sigo a esta persona. Pero el problema es cuando ya la balanza se va todo del otro lado y nos convertimos en una sociedad tan y tan consumista que valoramos demasiado esto. Volviendo al tema de los adolescentes y los niños, según estudios, lo que más se quieren dedicar, o la carrera, digamos, que quieren seguir estas nuevas generaciones, la más popular puede ser un influencer. Y es que si la sabes hacer, digamos, en este mundillo de mostrar, porque me refiero no tanto a YouTube, porque en YouTube creo que tienes que tener pues habilidades de entretenimiento, aunque se pueden obtener también por el dinero, tener éxito, como les digo, con el tipo de video de los hauls caros. Pero más que nada, digamos, en Instagram, si las sabes hacer ahí con fotos, ya sean verdad o falsas, puedes obtener pues patrocinios de marcas que te manden cosas gratis, o hasta que te paguen por publicitar sus posts, o hasta que te den pues noches de hotel gratis, viajes con todo pagado. Y naturalmente pues a cualquier persona le gustaría tener un trabajo así. O como esta otra influencer que se llama Natalia Taylor, que se estuvo tomando unas fotos donde supuestamente estaba en un hotel súper lujoso de Bali, Indonesia, y hasta pone ahí en la descripción de la foto de Instagram, así como que ya llegó la reina a Bali, algo así, y en realidad se estaba tomando fotos en una mueblería de su ciudad, en una IKEA. Y aunque hay cosas de esto que sí me dan risa, cómo es, digamos, tan sencillo el engañar a la gente y creer que estás en lugares, y luego como Instagram te deja poner que si yo quiero ahorita puedo subir una foto y decir que estoy en Tokio, Japón o algo así, te deja, o sea, no hay como que, a ver, demuéstrame que estás ahí, pues podemos engañar de que sí estamos y eso. Por eso me da risa de lo sencillo que es y de lo fácil que caemos también las personas dando like y siguiendo así muy inocentemente. Pero en realidad hay algo que también me pone triste, que es el trasfondo de todo esto. Que la felicidad está siendo confundida por muchas personas, no solamente jóvenes, sino de todas las edades, con las cosas materiales, que creemos que el ser feliz deja de ser como un estado emocional, algo más espiritual, para pasar a la posesión de cosas, o también a las experiencias de comer en los mejores restaurantes o viajar en primera clase a los hoteles más caros, etcétera.
y estamos como olvidando lo que en realidad lo que más nos hace felices, lo que nos llena el corazón, son las cosas gratis de la vida. Y algo que también por lo que me pone triste no es porque me dé envidia de que no puedo aspirar a tener ese estilo de vida, es porque si nos ponemos a pensar, esto funciona muy bien para las industrias, o sea, el hacernos creer, el normalizar, el comprar todo este tipo de cosas, pues hace que saturemos nuestra tarjeta de crédito, que estemos pagando nada más los mínimos, pagando intereses incluso, y pues en sí consumiendo así en una forma desmedida. Pero como les digo, esto trae sus consecuencias porque hasta ha habido estudios, más de 200 personas que ellas abiertamente así como que apoyan esto del consumismo, las marcas, entre más cosas tengas mejor y todo este tipo de cosas, entre más lujos mejor la vida, la felicidad, etcétera. Y según estos estudios arrojan que este tipo de personas tiende a ser menos empática con los problemas sociales, tiende a interesarse muchísimo menos por el medio ambiente, pues creo que hasta es casi obvio. También son más racistas, no tienen ningún tipo de respeto por la naturaleza, los animales, que son básicamente los principales problemas de este mundo. Y no, mi intención con este video no es que vayan y dejen de seguir a estos influencers o celebridades, porque también las celebridades lo han hecho desde siempre, el mostrar marcas y un estatus de vida pues muy elevado. No es mi intención que vayan y les dejen de seguir y los bloqueen, etcétera, para nada. De hecho, no creo tampoco que la mayoría sea falso. De que hay casos falsos, los hay, pero en su gran mayoría pues son personas que se han esforzado y luchado por sus sueños. Pero eso es lo que también quisiera que normalizáramos, el esfuerzo, a esa persona que ahorra, que se desvela estudiando, que a lo mejor, no sé, pasa 2 horas en el transporte público solamente para ir a su trabajo o a la escuela. Esas personas que luchan y que todos los días hacen lo mejor de sí mismas, aunque vistan humildemente, no tengan marcas, no usen perfumes caros, pero que se esfuerzan por sus sueños o al menos por sacar adelante a su familia. Eso también sería muy bonito que lo normalizáramos, lo valoráramos, y este tipo de personas también pues tuvieran muchísimos seguidores, que yo sé que es pedir casi algo imposible, porque muchas veces es difícil de transmitir este mensaje en una sola foto en vez de una foto con un montón de logos y bolsas de diseñador. Pero ojalá que sí nos orientemos a una sociedad menos consumista y que valoremos mucho más las cosas que son gratis en la vida y el esforzarnos todos los días. Espero les haya gustado este video, mis Maki Friends. Déjenme en los comentarios sus opiniones, si ustedes siguen este tipo de influencers o celebridades, como les digo, por qué lo hacen y cuáles serían sus reflexiones de este video. Muchísimas gracias por ver. También pudieran compartirlo con alguien que le gusta esto tan divertido y nos vemos muy pronto en uno próximo. No se olviden del like. Adiós.